Hola, hola, mi nombre es Luis Vega. Para esos que no me conocen, tengo 2 certificaciones de experto de Juniper y en mi tiempo libre me dedico a hacer videos de YouTube para enseñarle a la gente que está empezando cosas que a mí me hubiera gustado aprender en ese entonces. Hoy les voy a explicar cómo se resuelve o cómo yo resolví un caso viendo una trama de un paquete de manera hexadecimal y encontrando en el hexadecimal el error. Y algunos en Costa Rica dicen que esto puede ser estar rajando. Y no, lo que pasa es que me siento demasiado orgulloso porque una vez vi a un dios de las redes que trabaja en Juniper que resolvió un caso viendo un montón de bits y él dijo, ahí está el error viendo así un bit. Yo no lo he hecho todavía en bits, pero en hexadecimal es algo de progreso en esto. Para esos que sienten que se les va a explotar la cabeza, tranquilos, lo que he hecho es un caso súper simple que después se complicó. Yo les voy llevando paso por paso para que cualquier persona que esté iniciando o que ya lleva bastante rato en esto sepan cuál es la manera en la que yo, por lo menos, hago la resolución de problemas o T-shoot. T-shoot en inglés es troubleshooting, o sea, resolución de problemas. Si no entienden algo al final, pregunten, yo con mucho gusto les respondo. Y si aquí sacan algo que no sabían, pueden dejar el like. El problema. Parecía un video inofensivo, pero terminó siendo un completo desmadre. El problema que el cliente nos reportó eran errores en una interfaz. Y paren, yo sé que algunos muy expertos van a decir, eso es una estupidez, bla aquí, bla allá. Relájense. Piensen 5 cosas que pueden dar un error en una interfaz y denle pausa si quieren. Y aquí los espero. Voy a enlistar las que creo que ya ustedes han pensado, como errores en la fibra óptica, o errores en un cable, o error en el transceiver, que ya voy a explicar qué es. Error en una tarjeta o error en un chasis, todas las partes lógicas, físicas, digamos, o errores en el software de los equipos adyacentes uno contra otro. Bueno, no era nada de eso y tiene un catch lo que os estoy diciendo y al final se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo se le entra a algo así? Ok, yo personalmente lo que hago es separar esto en 2 lados. Ver si es software, o sea, la parte de la versión del equipo, o si es una configuración, o si hay algo en software que puede afectar al equipo. Y la parte de hardware o la parte física, pero uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de errores, porque dependiendo del tipo de error, va a ser o no físico. Lo que nosotros estábamos detectando eran Layer 3 Incompletes, así se llaman estos errores. Y aquí está la clave para resolver el caso y vamos a ir resolviéndolo poco a poco. Les cuento lo que el cliente ya había hecho. El cliente había medido atenuación en las fibras, que para los que no saben, esto es medir que la luz llegue de lado a lado en valores aceptables, porque si no la interfaz puede tirar errores. También se habían cambiado los transceivers. ¿Por qué? Bueno, una fibra óptica se conecta a un transceiver y ese transceiver se conecta a una interfaz del router. A veces no hay transceivers, pero bueno, en este caso sí habían. Y se cambian porque los vendors a veces, o sea, Cisco, Juniper o Huawei, a veces son muy estrictos en la manera en la que ellos controlan los transceivers. O sea, tiene que ser un transceiver específico y que sea certificado por Juniper para sus equipos o por Cisco. ¿Qué más habían cambiado? Han cambiado tarjetas. Estas tarjetas en ciertos equipos se pueden sacar, como les pongo en la imagen. Hay otros equipos que no, como este que les voy a presentar. Esto es un Fortinet, donde todo viene built-in, todo viene hecho en el chasis del equipo. Entonces no se puede reemplazar una tarjeta sacándola, porque tiene que reemplazarse todo el equipo. Para ese momento lo único que hacía falta cambiar era el chasis. Y créanme que había gente que quería cambiarlo, pero a mí no me sonaba por completo. ¿Y por qué no me sonaba? Bueno, porque es muy poco probable que sea un chasis. Ya habíamos cambiado la fibra óptica de ciertos lugares y siempre los errores seguían a la fibra. Entonces sí, hay gente que puede decir que puede ser el chasis, pero yo sabía que no iba por ahí. O por lo menos no me sonaba. Quería descartar todas las otras opciones antes de decir, ok, sí, reemplacen un chasis que es un refrigerador increíble. Para los que no saben qué es un chasis, cuando el equipo es modular, o sea que uno puede sacar tarjetas de interfaces o le puede sacar la controladora o lo que en Juniper es el routing engine, el chasis es lo que queda, el chasis es lo que se inserta o en lo que uno inserta todo este tipo de tarjetas o routing engines o controladoras o etc. Sepan dónde buscar. Una vez que me sonó rarísimo, decidí empezar a buscar en Google. Y créanme, el 40% de los casos que yo resuelvo, lo resuelvo así, buscando en Google. O
sea, voy a hacer un video y quiero hacer un video solo de esto, de cómo buscar cosas en Google. Más adelante lo van a ver. Pero a lo que quería llegar era que encontré esto. Bueno, y antes de que alguien de Cisco haga un berrinche y diga, eso es puro Juniper, relájense. ¿Por qué? Porque hay un escenario específico en este error o en este troubleshooting donde ustedes entran. También, ahora mi consejo personal sería que si ustedes están en el Cisco Tag o en el Juniper Tag o solo viendo una tecnología, que traten de ver más allá de ahí. Porque las otras empresas están contratando gente que sepa de automation, que sepa de Juniper, Cisco, Palo Alto, etc. Si ustedes se centran solo en una, sí, a la hora de aprender estas tecnologías se les hace más fácil, pero si alguien que está compitiendo con ustedes lo sabe, se los va a gorrear de lado a lado. Extiendan la manera en la que hacen troubleshooting o la manera en que aprenden otras plataformas. El post que me encontré decía que las 3 causas para un Layer 3 incomplete sería un checksum error, packet length error o packet header error. Para los que no saben inglés, el checksum error es un chequeo que se hace para ver la integridad del paquete, o sea que nada accidental le haya pasado al paquete. El segundo sería errores en longitud del paquete, o sea si el paquete es más pequeño o más grande de lo que el estándar dictamina, va a tirar un error. Y el tercero es errores en la cabecera del paquete, o sea, si viene por una versión que el MAE no conoce, o si viene ciertos tipos o ciertos fields que el equipo no sabe cómo procesar, él va a tirar un error. Algún perezoso puede llegar hasta aquí porque me ha pasado que hay gente que no lee absolutamente todo y para un troubleshooting es esencial leer todo el documento, donde dice que para ciertos tipos de mensajes CTP en Cisco, un equipo Juniper va a tirar este error en Layer 3 Incompletes porque no sabe cómo leerlo. ¿Por qué no sabe cómo leerlo? Porque CTP es algo propietario de Cisco y por lo tanto Juniper lo lee como un error. El problema era que yo no tenía ningún equipo Cisco conectado, entonces tenía que seguir leyendo a ver qué más encontraba. Algún otro vago puede llegar y optar por deshabilitar los Layer 3 Incompletes. Esto en configuración en Juniper se puede hacer. O sea, lo que el equipo va a hacer es que va a dejar de loguear o va a dejar de hacer un registro, eso es log registro, de estos errores. Pero lo que pasa es que no se le llega a quién fue el que empezó los errores o por qué son los errores. Y yo sabía que mi cliente no se iba a quedar con esa solución porque para mí y creo que para el cliente era una solución sumamente mediocre. Seguí buscando y me encontré un artículo donde decía que IPv6 podía generar este tipo de errores porque el paquete venía de una manera en que el equipo no podía leerlo. Voy a poner esto entre comillas. La cosa fue que eso no me ayudó tanto, esa parte. Lo que sí me ayudó es esto, ver el proceso como ellos capturaban ese mensaje. Voy a hacer un disclaimer con estos tipos de comandos, porque esos comandos son propios del FPC de Juniper, el Flexible Peak Concentrator. Si no fallo, creo que así es. ¿Qué es esto? Es la tarjeta donde están las interfaces. En Juniper no puede hacer eso. Hay otras plataformas que tienen sus debogs commands o debug command que sirven para ayudar a hacer troubleshooting de cosas más específicas o más avanzadas. Y bueno, esto en Juniper es esencialmente muy bueno porque uno puede ver muchas cosas del hardware. Pero ahí lo dejo. Lo que pasa con esos comandos es que por lo menos me dieron una idea de cómo seguir. Entonces seguí investigando qué era lo que hacían los comandos. Entonces puse en Google qué era lo que hacían ciertos comandos. Y ahí me tiró a otro artículo, que este fue el que me ayudó. Este lo que decía era cómo hacer la captura completa de los errores. O sea, cuando pase un error, este error tiene que pasar por un módulo y que el módulo puede registrar o puede hacer una captura de ese paquete, de ese frame, para después poder ir y ver qué es lo que pasa. No le voy a casar con el cuento, entonces ya hice la captura y me tiró esta vomitada hexadecimal. Sin mentir, hice como unas 5 o 6 capturas de 20 paquetes cada uno. Y uno no crea la suerte, uno hace la suerte. Porque en estas capturas, que se ven así, que son una vomitada hexadecimal, lo que uno tiene que hacer es ver dónde empieza el frame o dónde empieza el paquete IP. Por eso es esencial saber los basics de las cosas. Saber la estructura de un frame, que primero empieza por el destination MAC address y después va por el source, y todos los fields que esto tiene, la longitud de un frame, la longitud del paquete IP, saber todo ese tipo de cosas lo hacen a uno hacer este troubleshooting un poquito más digerible. Por eso mi recomendación es hagan capturas y traten de verlo. Uno no va a tratar de verlo de manera hexadecimal, que se ve así en un hexadecimal decoder, que es un decodificador hexadecimal. Obviamente uno se ayuda con ese tipo de cosas y para los que no sabían que existe, ahí está.
Y no solo está este, sino también está Wireshark. Pero en este para mí es más rápido porque yo nada más tiro la captura ahí y listo. Y el hexadecimal decoder me decía a mí que estos datos eran propios de MPLS. Era un paquete que tenía ciertos labels y que el equipo no estaba pudiendo entenderlos. Este equipo sí tenía configuración de MPLS. Entonces, para no hacerles enredo a esos que no saben qué es MPLS, que si no saben, aquí les dejo el video, era simplemente que lo que yo estaba recibiendo a nivel de configuración no podía procesarlo. Y como no podía procesarlo, él llegaba y levantaba un error. Entonces ya por lo menos tenía un poquito más estructurado por qué era. Que no eran errores físicos, sino que eran errores de, uno no puede decir software, pero era más bien que el software no estaba pudiendo procesar el paquete porque no tenía la información suficiente para hacerlo, o no era el destinatario al que quería llegar. Y aquí es donde viene la parte interesante. Eran como las 10 de la noche, ya llevaba por lo menos unas 4 horas dándole, viendo vomitadas como estas y poder discernir algo que me ayudó bastante. La captura que vi fue muy similar a esta y si se fijan tiene una particularidad en especial. ¿Ven ese montón de Fs que hay ahí? Para los que no saben qué es, vayan a mi video de ARP y ahí se van a dar cuenta. Esto es un ARP request. O por lo menos yo sabía que esos montón de Fs eran un broadcast. Y a la hora de yo ver ese montón de Fs dije yo, ¿qué puede ser? O más bien, ¿qué manda un broadcast? Y ahí es donde las bases de uno dicen, bueno, un ARP request puede mandar un broadcast. Y lo que dije yo fue, ok, esto es uno de tantos ARP requests. Lo que necesito es agarrar ciertos tipos de IPs. Y en uno de ellos había IPs públicas. ¿Qué quería decir esto? Que yo llegué a agarrar esa IP pública, la puse en Google y vi cuál era el cliente específico y dónde estaba geolocalizado, porque una IP pública le puede dar a uno ese tipo de información. Nos dimos cuenta que era en un lugar por ahí que no me voy a decir, y yo le pasé la información al cliente. Le dije, hey, desde este cliente suyo que está en esta ciudad, están enviando información a la red de ustedes. Yo no sé quién es el primer router en nuestro camino, pero sí sé que ese router está dirigiendo mala información hacia el router que está registrando los errores. Lo sé porque, como ya vimos, las IPs públicas le pertenecen a ese cliente suyo. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán que por qué ningún equipo del medio registra el error. Bueno, porque en MPLS es hasta el último router donde se revela varia información. Los routers del medio solo direccionan el tráfico y es hasta el puro final de la nube MPLS donde hay que revisar unas etiquetas para poder tomar una decisión y redireccionar los datos a los clientes. En MPLS, o como se le conoce en español, MPLS, se usan varias etiquetas. Una es para dirigir el tráfico al último router y otras que indican a cuál servicio o cuál cliente entregarle la información. En este caso, el router con problemas mandaba su tráfico al router donde vimos los errores. Y como este no sabía qué hacer con esta información de MPLS, botaba el tráfico y logueaba el error. Y así fue que se solucionó, y así fue que por medio de un hexadecimal, por medio de ver ese montón de Fs, pude solucionar ese caso que estuvo muy bonito y espero que les sirva. Y eso es todo por este video. Tengo una lista de reproducción de casos. El primero fue de BGP, este fue otro. Y esos casos que yo vea bonito, que vea que les pueden dar algo a ustedes, se los voy a dejar por aquí. Porque a mí me hubiera gustado tener esto desde un principio, por lo menos tener este tipo de información a la mano. Si saben de algún otro canal que esté haciendo troubleshooting, me lo dicen porque yo soy el primero que me gustaría suscribirme ahí. Y si no, suscríbanse en este, me apoyan y hacemos crecer este tipo de contenido. Que ya hablando un poco más del tipo de contenido que les quiero dar, es contenido de productividad, de cómo ser mejores haciendo troubleshooting, de cómo ser mejores estudiando para las certificaciones, porque hay mucho material de cómo pasar la certificación en términos técnicos, pero no de cómo hacer un approach. O sea, para hacer un CCIE o un GNCIE no solo se necesita saber todo, se necesitan ciertos tipos de cosas, y aquí es donde les introduzco mi próximo video, que es una lista gigante de cosas para mejorar el troubleshooting. Y así quiero yo direccionar mi canal, a cómo hacerlos ustedes más productivos en redes o en la vida en general, y cómo salvarles tiempo que pueden implementarlo en otra cosa, o sea, viendo videos de Netflix o estudiando. Ya vi que me hicieron hasta stickers que están en todas. Y no, nada, eso sería todo por este video. Comenten todo lo que quieran, pregunten si no entendieron algo, y si saben cómo hacer este tipo de troubleshooting
en otras plataformas, Cisco, Huawei, como sea, díganmelo porque me gustaría tener información de cómo se hacen ese tipo de cosas para otra gente. Y sin más, me despido. Pura vida y espero que les haya gustado. Bye.